El día de hoy, conversando en Forspa, tiene el gusto de conversar con el ingeniero Aníbal Leiva, un gran compañero que lo conozco desde 1984. Poco tiempo, pero ayer. Solo fue ayer. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros. Vamos a tratar de nuevamente, como es nuestro esquema, una plática entre amigos, conversando en Forspa. Gracias, Aníbal, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por esta invitación, y es un gusto trabajar en tu proyecto de Forspa, porque a final de cuentas pues sigues haciendo patria. Vamos a seguir haciendo patria. Entonces, fíjate, Aníbal, que pues llego en 1979, continuamos nuestro camino, primero en perforación y posteriormente en producción, después laborando ya en aspectos más administrativos. Pero, a ver, cuéntame, cuando yo llegué en el 79, observo ese aprendizaje constante de todos nosotros, desde el técnico, el profesionista, el perforador, los superintendentes, en aquel entonces, mi área de perforación, y es un aprendizaje constante y se va generando todo un conocimiento que se va plasmando hasta llegar, recuerdo, en la década de los 80, a lo que en aquel entonces le llamaron la información técnica básica de los procesos de perforación, mejoramiento continuo. Tú llegas en el 84, ¿cómo encuentras ese panorama? Ok, Pedro, híjole, nos remontamos a buenas épocas en donde ahorita ya está de lujo. Bueno, si hacemos la referencia como llegamos, ahorita ya está todo de lujo. Pero no había nada para empezar, para llegar a la isla. ¿Acuerdas de cómo llegamos a la isla? Era de gladiadores, compadre. Fíjate nomás los riesgos, vamos, suponiendo del lugar de donde llegáramos, teníamos que llegar a Villahermosa. Primer autobusito, ¿sí? De ahí, taxi, lancha, taxi, lancha, hasta llegar a Ciudad del Carmen. No había puentes, era toda una isla, y si te agarraba la noche, que los chaquistes te agarren confesados. Había que buscar cocos. Había que llegar, y después, fíjate, hablando un poquito de seguridad, cómo se la jugaban los autobuses por ganar el paso. Si las carreteras ahorita están ya más o menos, antes que estaban peor, eran 140, 160 y dale. No, era la temporada en que los ADOs se volteaban y chocaban y no había regulación con todas esas cosas. ¿Cómo llegamos aquí? Pues sin instalaciones de Pemex. Si todo era improvisado, la ciudad, fíjate que yo una vez pregunté a los que están más viejos de nosotros, le digo, ¿por qué escogieron Ciudad del Carmen? Si, digamos, geográficamente estaba Campeche y también estaba, y el ideal era frontera Tabasco, ¿sí? Y lo que me contestaron es que el único que tenía la profundidad suficiente para las embarcaciones era Ciudad del Carmen. Entonces me daba la pauta de que dejaron de dragar
frontera. En algún momento nos imaginamos que Ciudad del Carmen iba a llegar a ser el Houston mexicano, ¿no? Hubiera llegado al Houston, al menos. Al menos. No, ya entramos a unos temas políticos, porque Pemex cumplía. Pemex cumplía con lo que por ley le correspondía al Estado. Y pues lo que le corresponde al Estado, pues se lo daba, sin meterme en temas políticos, pues se los daba al gobernador, pero no permeaban, ¿verdad? Ok, Aníbal, tú llegas ya con cierto bagaje de experiencia, porque tengo el conocimiento de que trabajaste un tanto cuanto en la venta Tabasco, ¿no? Eso es correcto. Ahí llegaste con aquellos, sin meternos en Honduras, aquellos caciques petroleros de la familia famosísima Ricardes. Acuérdate etcétera, que los profesionistas éramos sindicalizados, dependíamos de ellos. Así es. Entonces, ok, llegas, lógicamente, tierra no es lo mismo que mar. No. ¿Qué experiencia te llevaste de primera instancia al llegar al área marina, a la sonda de Campeche? De asombro, porque fue impresionante llegar a Calce, el complejo de producción a Calce por primera vez, y ver el mundo logístico. Ver un monstruo en alta mar, ver barcos, ver helicópteros, ver un hormiguero de gente trabajando de manera sincronizada. Barcazas, olvídate, las tarzaneras, ¿te acuerdas? Sí. Era bajar en helicóptero o bajar brincando de muelle, un tarzanero. No, era una inseguridad tremenda, pero éramos rudos, nos convertimos en gente ruda, que a final de cuentas, ya con el tiempo, a los 3 meses perdías la capacidad de asombro, porque así era esto. Ahora, te subían y no te daban ninguna inducción. No te decían, ¿sabes qué? Aquí está, preséntate, llegabas al administrador, sí, vete, ahí está tu oficina, y luego te sacaban al área a trabajar. ¿Qué? ¿Qué preguntabas? ¿Qué dices? Era asombroso. Y después otra, pero ¿cómo trabajábamos? Andábamos en tenis, en mezclilla, en camisetas, con cascos de aluminio, con lo que yo me sintiera cómodo, y actualmente, pues, ahora se dice fifi, ¿verdad? Pero apantallar a la gente. Pero también acuérdate que en esa época de los 80 se da el bandazo y se da el cambio. Ahora sí que nos uniforman de amarillo, y quien no llegara con el Eso fue muy bueno. Quien no llegara con el equipo no. Sí, y fue muy difícil, ¿no? Fue difícil. Fíjate que me voy a remontar un poquito más atrás, pero ahorita regreso con el uniforme color amarillo, que a final de cuentas lo portábamos con mucho orgullo. Para que aquí tu audiencia lo sepa, siendo yo presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas aquí en Ciudad del Carmen, ¿sí? No era presidente todavía, era parte de la directiva. Ya le andabas queriendo dar caballazo a alguien, ¿no? No más, la gente pues, le aplaude a uno, lo pone a uno, y una experiencia muy bonita esa. Pero fíjate que en ese entonces trajeron a Díaz Serrano, ya cuando no era director de Pemex. Sí, lo trajeron a alguna conferencia, y me tocó a mí ser su valet, el atenderlo y todo eso. Entonces, como me senté al lado de ellos en un desayuno aquí en el Hotel Holiday Inn, ¿sí? Yo le pregunté a él, le dije, oiga, ingeniero, pues usted realmente es el papá de los pollitos, porque déjenme decirle, él era ingeniero mecánico. No era ingeniero petrolero, era ingeniero mecánico, director de Pemex, siendo presidente José López Portillo, y ya se había descubierto a Cantarell. Le digo, ¿cómo es que deciden detonar este proyecto ya de explotación y de producción? Y me dijo, mira, ingeniero,
pues yo estaba con Pepe, pues habían estado en la secundaria, habían sido amigos de infancia, el presidente López Portillo, y yo estaba con Pepe, y cuando me preguntó, ¿qué hacemos con esto? Y yo simplemente le dije, el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo para las futuras generaciones, y nosotros somos esas futuras generaciones. Y ahí empezó esto. Increíble. Increíble. Sí, y empieza el boom, ¿no? Empieza el boom, el desarrollo. Los campos poderosos con mucha energía, fluían solo, pozos de 100,000 barriles. Increíble, increíble. Y es como histórico. Y volviendo al overall, sí, fue un shock porque era amarillo. No lo entendíamos. Yo lo entendí más adelante y con mucho orgullo, porque a final de cuentas ya se va normatizando todo, se va reglamentando todo, y el naranja y el amarillo es el color oficial para el espacio y para el mar. Colores contrastantes. Contrastantes en caso de hombre al agua y todo eso. Así es. Entonces, a final de cuentas, pues siempre ha sido, era un paradigma porque andábamos como quisiéramos. Si acaso el rojo era el del ingeniero, el de la máxima autoridad, pero todo el mundo se compraba ¿cómo se llama? Todo andaba de color rojo, allá a bordo. Oye, Aníbal, lógicamente pues yo viví esa parte dentro de lo que es seguridad, salud, medio ambiente, con una perspectiva de crecimiento como técnico profesionista en seguridad, salud, medio ambiente, procesos. Empezó. Pero tú lo vives del otro lado. Es correcto, operación. O sea, así es, lo vives del otro lado. Y bueno, acabas de mencionar en qué concepto, de alguna manera, operación tenía a la seguridad, salud, medio ambiente. Ya algunos empezábamos a preocuparnos un poquito más en el sentido de sistematizar, de trabajar un poquito más en el aspecto de procedimientos, trabajo seguro. La manera correcta de trabajar. Ok, pero viene un intento de sistematización a través de la gerencia, de una de las gerencias de seguridad, y comienza con el ASEP, Administración de la Seguridad, Ecología en los procesos. No pega, y digo no pega porque la vieja guardia. Sí, estaba muy difícil. Nuestros jefes, ¿no? Muy difícil ese choque de trenes, ¿no? Y sobre todo lo que tú comentabas, generacional, ¿no? Sí. Nosotros como jóvenes que veníamos empujando, y ellos como anclaje y como inversión térmica, jefes tapón que no querían soltar. Y posteriormente viene CIASPA. Correcto. Viene CIASPA, un sistema creado por personal interno que trata de alguna manera de tomar el modelo de SEMA, y vienen las 22 prácticas administrativas, etcétera, etcétera. Tú desde el otro lado, ¿cómo viviste ese cambio? Ok, mira, es interesante la pregunta, porque ahorita le estaba pensando y estaba esperando la oportunidad de intervenir en lo siguiente. Yo llego a telecomunicaciones, Pedro. Sí, me acuerdo. Yo llego a telecomunicaciones y llego a un sistema de control que se llamaba SCADA.
Pero había una cosa de que a mí me gustaba andar uniformado con Pemex, hacía mucho caso a las cuestiones de seguridad, para subir una escalera de gato, pues yo me ponía los guantes, ¿sí? Me gustaba andar uniformado. Y yo veía que todos los de seguridad hacían unos esfuerzos titánicos para que les hicieran caso y diplomáticamente los mandaban, pero por un tubo. Pero yo decía, no, yo tengo que ser parte de este esfuerzo. Y les hacía mucho caso a ustedes, trataba de implementarlos con el ejemplo. Mira, la gente pensaba que yo era de seguridad industrial. Los simulacros los hacíamos real, yo participaba, porque al final de cuentas, ¿a dónde corríamos? ¿A dónde íbamos? Y acuérdate que Conato sabía. Es más, ¿cuál era la cultura? Se aplaudía al que apagaba el fuego. Y él lo había provocado. Y no, es muy bueno porque apagó fuego. Así ya está, te preparaba unos camaroncillos por ahí, todo eso, ¿eh? Y fue avanzando la cultura. De hecho, incluso hasta se daban reconocimientos por no por haber apagado. El relajo de Apcatún 90 y 91, el Yun 2. No, qué cosa. O sea, se daban reconocimientos a la gente que llegaba a recoger la basura que otros habían tirado, ¿no? De ahí empieza la implementación. Yo con un poco de tristeza recuerdo ese tiempo. Una hojita era un permiso de trabajo, nada más. Sí, pero voy al asunto, Aníbal, de que en ese tiempo se da la colisión de los helicópteros. Ay, Jesús. Y ahí muere gente muy querida. Increíble. ¿No? A ver, ¿pueden creer que 2 helicópteros en pleno vuelo choquen? ¿Pueden creer que 2 embarcaciones en mediodía choquen? Sucedió. Sí, pasó. Se da colisión, se dieron colisiones de embarcaciones. No. Pero ese gran evento sella algo muy importante, Aníbal. Y sella algo muy importante porque todo ese personal, o mucho del personal que iba en esos helicópteros, era personal que estaba dedicado a la difusión de CIASPA. Ahí muere Francisco García. ¿A ti te tocó reconocer los cuerpos? Y lamentablemente llego en qué shock. Sí, Qué shock. Que tus amigos verlos ahí, bueno, sí. Pedacitos. No, y Aníbal, lo más increíble es el darse cuenta lo poco que una persona humana, que un ser humano vale, después de que ya sucedieron las cosas. Llegamos ahí al Boa Canopus y así en zarapes, en sábanas, en cobertores. Teníamos una amiga en común que su esposo falleció. Es triste. Pero bueno. Ok, entonces, eso marca digamos de alguna manera un parteaguas. Sí. Y comienza una nueva, yo le llamo una época de oro de la seguridad, salud, medio ambiente, en donde la gente empieza a trabajar ya más consciente, se logra un poquitín el cambiar, aunque no del todo, un poco la mentalidad. Pero ¿qué mentalidad? De la gente, ¿no? Que se entere la gente de esto. Fíjate, Pedro, acuérdate que era común de un trabajador que decía: para los 15 años de mi niña, para el carro de mi hijo, se mutilaba la mutilación para recibir con interés, un billetito, ¿no? Y ¿cómo se llama? Fíjense, esa era una cultura. Metían el dedo un aspa, o se dejaban, no, era una cultura. Sí. Y se logra de alguna manera empezar a transformar esos puntos de
esos comportamientos. Sí, eran conductas. Empieza a transformarse ese comportamiento. Supuestamente no da resultados CIASPA. Hubo muchos intereses, debemos de reconocerlo. No, los paradigmas son muy difíciles. Y llega, dizque la empresa que nos iba a transformar y a renovar en una nueva cultura, con un nuevo sistema, para un solo sistema. Empieza con D. Sí. Y viene otra transformación. Entonces, eliminan, porque no podemos decirlo de otra manera, vacunan al personal que ya había empezado a trabajar con CIASPA, lo vacunan y le imponen SSPA. Ahora, siempre has estado del otro lado. Sí. ¿Qué reacción tuvo la gente operativa con ese cambio impuesto? Porque fue un cambio impuesto. Claro, ¿no? Claro, con el SSPA, uno de sus principales principios, y que por eso la gente ahorita no lo podrá tener, no le puede captar la magnitud al decir que la seguridad, salud y protección ambiental tienen el mismo valor que la producción, los costos, el transporte y las ventas. ¿Por qué? Porque nada más lo que contaba era la producción. Era lo más importante. Y no lo bajaron de nivel, sino que subieron a los demás, ¿sí? Entonces, chueco derecho, les quitaron power, les quitaron poder, les empezaron a decir de qué manera correcta se deben de hacer las cosas. Porque antes, todopoderoso, había muchos caprichos, pero... Y no había homologación en los criterios. Cada cartocena era diferente. Una cartocena trabajaba un súper de una manera, el otro cambiaba todo. Pero también debemos de reconocer, Aníbal, lo siguiente. CIASPA era un excelente sistema integral de administración de la seguridad y protección ambiental. El otro fue un negocio. SSPA, vamos a ser creativos y vamos a decir que también es un buen sistema de seguridad, salud y protección ambiental. ¿A qué quiero llegar? A que debemos de alguna manera reconocer que los sistemas no son el error. No. Todo sistema que va a sistematizar y que va a estandarizar es bueno. El problema siempre somos nosotros. Siempre. ¿No? Porque a final de cuentas, por tener un criterio de mejora, a veces puede ser bien intencionado, a veces no, lo modifican. Lo modifican y deja de ser un sistema bueno. ¿Qué problema o qué error observé yo desde adentro en la cuestión de la implementación de los sistemas? Decían dicen los que saben de este asunto, que un sistema para su implementación debe de tener o contar por lo menos con 5 niveles de implementación o con 4 niveles de implementación, ¿no? Concientizar, desarrollo de herramientas, implementación del sistema y mejora continua. ¿Ok?
Pero la concientización no es nada más el que yo acepte que es necesario algo, ¿no? Sino la concientización quiere decir que hay conciencia, y la conciencia es conciencia, con conocimiento. Es correcto, y se fue dando, Pedro, de la mano con la jubilación de la vieja guardia, porque acuérdate que muchos de los jefes no eran profesionistas, sino que se fueron haciendo a lechura de Pemex, así pues así fue la expropiación y tenía que salir con sus técnicos, muy loable y todo eso, sí, pero la gente que había estudiado y que traía buenas herramientas, traía la intención de aplicar esas herramientas y pues no los dejaban. Entonces cuando se da el paso, se da la apertura, sí, ya se aceptan estos buenos intenciones, estos buenos sistemas, es cuando empieza a caminar esto. Poco a poco se va dando los pasos de seguridad y va cambiando. Y tan solo, por ejemplo, acuérdate, pero no había procedimientos de trabajo. Tu conocimiento dependía de lo que te enseñaba el maestro. Y si le caías bien, le hiciste, y si no, hasta ahí llegaste, compadre. Y a cómo hacerlo, y hacerlo como él había aprendido. Entonces, cuando se dan los procedimientos, se empezó a estandarizar el conocimiento, y de esta manera se empezó a homologar, los mismos procesos te empiezan a homologar. Entonces yo me sentía, digamos, descansado un poco, porque si estaba en un lugar, ya se trabajaba de la misma manera en otro lugar, no retrabajaba, ¿sí? Tú formaste parte muy cerca de un proyecto que se llamó Efectividad y Transparencia Cultural. Sí. Que yo siempre lo dije y siempre lo externé, de que debió haber sido el primer paso fundamental de concientización para la implementación de cualquier cosa. Es correcto, pero se dio sobre la marcha. Digo, desgraciadamente, ahí tuvimos... Fue como un remiendo. Sí, pero fíjate que lo bueno de esto fue que vino desde arriba. Y primero se capacitó a la gente de arriba. Sí, primero les cayó el 20 de los de arriba. Primero sus directores, después gerentes, después ahí se va. Y fue cayendo para abajo. De tal manera que, pues, a final de cuentas, el sistema de efectividad y transparencia cultural era homologar los procesos de interacción, que todo el mundo trabajara de la misma manera para no retrabajar en tiempos. Y fue un sistema que sí duró como 10 meses para implementarlo. Nos capacitamos 50 personas, capacitamos como 25,000 gentes. Pero nos comisionaron, ahí me fue muy bien porque me pagaban como instructor interno. Fíjate nomás. Para que veas. Ok, ahora se da el SCPA. Abonó. Y yo quisiera ya, para ir aterrizando este asunto y dejar abierto para otro encuentro que podamos tener. Ahora, desde afuera, ¿cómo estás viendo el panorama? Ya jubilado. Sí, desde afuera. Seguimos perteneciendo a nuestra loable y gran Pemex jubilado. Empresa, Hay dos tipos dos categorías en Pemex. Pemex activo y Pemex jubilado. Seguimos en Pemex. ¿Cómo lo ve ahora? Es que hubo un momento en digamos, y meternos en las cuestiones políticas. Hay una brecha generacional que se perdió. De 10 años, Pedro. Se perdieron 10 años. Y ahorita los actuales están como llegamos, cometiendo errores, sacando la brecha y todo eso, sí. Pero también los chamacos, por decirlo así, los chamacos, así, si no hubo relevo generacional.
No hubo relevo generacional. Entonces, sí están cometiendo muchas, ¿cómo se llama? Muchos, cosas que están provocando accidentes. El gran reto entonces sigue siendo lo que siempre ha sido, Aníbal, ¿no? Ese cambio de comportamiento alineado a prácticas seguras permanentes. Sí, constantemente. Y exitosas, como decía por ahí en algún tiempo un eslogan, ¿no? Ahora estamos del otro lado. Somos de alguna manera capacitadores de las empresas que le prestan servicio a nuestra gran empresa y estamos abonando, estamos de alguna manera sembrando algo en algún tiempo, en algún momento pudiera germinar y dar un fruto diferente. Te voy a decir cómo lo digo yo en mis cursos. Estoy tan agradecido con Dios, con la patria, con Petróleos Mexicanos, que esta pandemia me hizo reaccionar, de decir todos esos talentos que me dio la vida, la naturaleza, Diosito, las personas, también tú, no se debe perder, no debemos llevárnoslo. Entonces, yo siento que ese es el fuá que estamos dando, que en los cursos no damos los conocimientos, pero también damos la experiencia de decirles, ¿sabes qué? Para que no te pase esto, no les adelantamos, póngase bus, o sea, este conocimiento lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, lo están capeando chido, de veras que sí, son muy perceptibles, porque yo siempre les pregunto, a ver, ¿en realidad aprendieron algo? Si no, yo me voy a sentir mal. Si no, y ya me dice, bueno, a ver, ¿qué aprendiste? Y me dice, bueno, ya aporté algo, ¿eh? FORSPA hace eso, fíjate, y estoy muy orgulloso de pertenecer a FORSPA, de ser partícipe de este esfuerzo de transmisión de conocimiento, porque al final de cuentas, le seguimos sirviendo a Pemex desde esta trinchera. Ahora desde afuera. ¿Sí? Y le estamos capacitando a todos los prestadores de servicio, y a final de cuentas, Pedro, pues sin echarte confeti, ¿verdad? Tú eres una persona, un ícono de la seguridad, ¿sí? Yo veo cómo los de Pemex te consultan todavía, compadre. Todavía vienen. Y fíjate que tú todavía, en lugar de decir, pues ahora muélense, ¿para qué me jubilan? Tú dices, no, sí, cómo no, viene para acá, les das. Y lo que veo yo en ti es que tú aportas, tú das la opinión, le das los elementos, porque ellos como activos son los que van a tener que tomar su decisión, ya sea política, técnica, como quieras, pero a final de cuentas sí se apoyan mucho en ti, de veras. Pues ojalá, y Aníbal, y esa gente que está y que tiene la responsabilidad de crear y creer que realmente nuestra empresa merece lo mejor, se lo den. Y hay un punto, o varios puntos aquí te voy a decir, Pedro, nuestra cultura es nacionalista. Crecimos creyendo en la patria, nos educaron para ser héroes de la patria, dar la vida por la patria con valor. Entonces es lo que yo veo en los chavos ahora, que decir, bueno, pues, pero bueno, ahí vienen con otro chip. Cada quien, ya nos toca a nosotros. Como dicen por ahí, cada quien que asuma la responsabilidad no solamente de la acción, sino de sus consecuencias. Aníbal, verdaderamente ha sido un placer nuevamente. Hemos platicado muchas veces, ahora lo hacemos para nuestros suscriptores. Gracias. Nunca. Gracias, oye, por haber estado aquí. Desde el 84 acá, nunca me imaginé que íbamos a estar así. No, pues que nos íbamos a Y imaginar. más los años que nos quedan. Pedro,
Que esté usted muy bien. Haciendo patria, Cuídese. continuando haciendo patria, compadre. Ándele pues. Ándele. Gracias. Gusto saludarlo.